Hola a todas, todos y todes. Bienvenidas una vez más a Creación y Feminismos. Hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es española, es periodista, community manager, escritora, ha hecho algo de poesía. Es española y se llama Alicia González. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme a tu programa y por estar en esta reunión virtual con tanta gente interesante e interesada por el mundo del arte y la cultura, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿qué te puedo decir? El objetivo del programa es ese, ¿no? La cultura, las artes, y qué mejor que estar contigo, que eres una persona súper especializada en el ámbito de las artes, estás especializada como periodista cultural, pero déjenme y les cuento un poquito más de ella. Alicia estudió la licenciatura en periodismo y la maestría en estudios radiofónicos en la Universidad de Complutense de Madrid. Es periodista, les dije ya que era periodista cultural, también ha sido periodista institucional por ejemplo, el portal de la danza del Ministerio Cultural, perdón, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Ciencia, ha participado en publicaciones, entre esas la revista Leer, El Heraldo de Aragón, ha sido locutora de Radio Nacional de España y la cadena SER. También ha tomado un montón de cursos de literatura, lenguas románicas, de investigación y gestión cultural, de diseño gráfico. Bueno, ya ni les digo más porque si no nos vamos a pasar aquí toda la hora del programa. Pero eso es porque soy muy mayor, no es otra la virtud, ¿eh? Y también porque soy una persona muy inquieta. Y Muy bueno, inquieta. cuando hay algo que no sé hacer, pues intento buscar la forma de entenderlo. Sí, creo que las periodistas somos un poquito así, como que nos gusta estar en todo. Alicia también ha recibido bastantes premios en periodismo cultural, en divulgación feminista, premios en divulgación de la ciencia, de innovación en comunicación pública, entre ellos el Manuel Azaña, Carmen Góes, Carmen de Burgos, y también tiene un premio de poesía por el libro Satisfacciones de Esclavo, que es el nombre que lleva su blog, que luego vamos a hablar de él. Y ha participado, bueno, tienen publicado el libro de una biografía de Simone de Beauvoir, de la cual ya nos hablará. Bueno, muchísimas cosas, pero que nos cuente un poco, antes que todo, Alicia, ¿por qué quisiste estudiar periodismo? Bueno, la verdad es que ahí habría que hablar con el orientador de mi instituto, porque yo siempre había tenido claro que quería escribir, pero la cuestión estaba en cómo hacerlo y, bueno, profesionalmente cómo derivar eso, ¿no? Entonces yo, cuando te hacen los clásicos test psicológicos en el instituto de orientación profesional, Ajá. pues a mí me salía muy claramente una orientación por la cultura, por la escritura y cosas parecidas. Bueno, también por la arquitectura, quiero decir que esa visión como espacial y no sé, también aparecía como que me gustaría haber sido violinista, pero claro, ahí la coordinación es otra historia. Y entonces mi psicólogo de colegio, al decirle que yo querría estudiar filología hispánica o historia, me dijo, pero tú te ves como ratón de biblioteca porque esas carreras es para lo que sirven. Y yo dije, pues no lo sé. Y a mí me gusta mucho, le dije. Y él me contestó, ya, ya, pero con el carácter que tú tienes y lo movida que eres, me parece a mí que no. Y me dijo, ¿por qué no optas por el periodismo? Que es otra cosa que también te gusta, te va a servir para escribir. Y entonces dije, bueno, pues nada. Lo que pasa es que ahí hubo un pequeño desliz o un drama, y es Ujú. que en ese tiempo había un examen que se llamaba selectividad, en el que evaluaban tus conocimientos y demás, y yo, para estudiar periodismo, el año anterior habían dicho que no era necesario saber matemáticas, quiero decir que, bueno, lo obviaron, y entonces yo estaba feliz estudiando griego clásico y diciendo cosas como Don Ployu, Jodemos, y esas cosas así que suenan tan bien en griego, pero que nadie entiende. Y de repente, después de haber durante un año olvidado las matemáticas, me dijeron que era no solo necesario, sino que obligatorio. Y entonces, bueno, Oh, me ves totalmente decepción desquiciada. total. Sí, sí. Tanto es así que en aquel examen, o sea, salí bien parada,
pero eso de que terminas el examen, hice una campana de Gauss y yo la había hecho en sentido vertical y estaba tan preocupada y tan nerviosa pensando en que no iba a aprobar, que acabé muy pronto y entonces me puse a revisar el examen e invertí los resultados. O sea, que, decir, que me salió lo mismo, pero boca abajo. Y resulta que como estaba bien era como lo había hecho al principio. Entonces, bueno, pues efectivamente tenía razón el profesor Quirós y yo soy demasiado inquieta para estar permanentemente Sí, en una sí, sí. biblioteca encerrada. Es verdad que me gusta la investigación y ahora lo estoy retomando. Una vez que Ujú. ya he dejado, quiero decir que mi carrera como periodista, pues bueno, ya estoy tranquila con lo que he estado haciendo y sé que puedo hacerlo, pero bueno, no lo sé, hay gente que se aburre de aprender y de estudiar y yo cada vez conozco más gente que sabe y sabe cosas súper interesantes, ¿no? No solo Sí. en un nivel erudito, sino también, bueno, pues la gente cotidiana, ¿no? Que yo creo que eso es lo bueno que tiene el periodismo, darle voz. Y por eso me gustó mucho la propuesta que hacías de recuperar no solamente el arte como piezas de gente que está en galerías exponiendo piezas de arte contemporáneo, sino también el arte de lo pequeño, ¿no? La manualidad, ese arte Exacto. desterrado de las mujeres que parece que no existe y que sin embargo yo creo que es absolutamente reivindicable, ¿no? De las artesanías, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 claro, muy valorable. Oye, cuéntame, ¿cómo fue que te decidiste por el periodismo cultural o siempre fue lo tuyo? Porque también has hecho periodismo, divulgación científica. Sí, bueno, estos 3 últimos años, por ejemplo, he estado haciendo divulgación científica, pero bueno, como dicen en España, no sé cómo se dirá en México o en Chile o en otras latitudes, la cabra tira al monte. Y yo Sí. incluso haciendo periodismo científico, pues aplicaba las herramientas de las nuevas narrativas, el relato, el storytelling. Y entonces, bueno, pues he trabajado con científicos de muy alto nivel, pero que claro que ellos están acostumbrados a hacer papers, o sea, informes muy sesudos y muy científicos y con una estructura absolutamente jerarquizada de la información. Y bueno, parte de mi tarea ha sido, pues es verdad que hay muchos divulgadores que son científicos y que saben hacerlo sin problemas, pero bueno, pues desde adiestrarlos en el uso de la palabra, la colocación de la voz, las herramientas visuales de apoyo y también eso en el cómo acercar la información de ciencia al público cotidiano, ¿no? Porque pues tú puedes hablar de un descubrimiento de hace 105 millones de años y explicarles qué es en el Cretácico, pero seguramente nadie se va a enterar, ¿no? Sin embargo, si Sí, dices, sí, pues, claro. No, y eh, que digo, a lo mejor hay algunos temas que de repente para los científicos, las científicas son sumamente interesantes y al claro, público común dicen, a mí qué, ¿no? Que el primer claro. trilobite que encontraron y uno dice, ah, ya, ¿qué es un trilobite? ¿No? Claro, pero de repente tú dices, pues en lugar de hablar de el primer colémbolo o, bueno, pues la primera garrapata, pues tú dices, la primera garrapata que le amargaba la vida a los dinosaurios, porque quiero decir, este científico constató con su equipo que verdaderamente había parásitos que picaban a los tiranosaurios rex y demás, y entonces ya le estás explicando a la gente de una forma muy fácil cuál es la noticia, ¿no? Y luego seguro que vas a tener que poner muchos datos y mucha información para los intelectuales, los científicos que son sus pares, pero yo creo que es importante que, bueno, al menos yo veo que la ciencia tiene un necesario retorno de servicio público y quiero decir, si toda la ciudadanía estamos pagando el trabajo de estos investigadores, aunque ellos estén muy volcados, ¿no?, en lo que hacen y estén muy entregados, pero ellos, yo creo que el tiempo de estar refugiado en una torre de marfil ya pasó y es necesario que ellos acerquen lo que consiguen, ¿no? Porque, Exacto, exacto. Y digo, esa labor que haces tú me parece sumamente importante porque tú estás, digamos, como traduciendo a otras palabras lo que ellos hacen, ¿no? claro, Y en ese sentido creo que tu trabajo también está muy vinculado con el feminismo y quiero que hablemos un poquito de eso, de cómo tú has llevado, a lo mejor más allá del activismo, tú haces como un activismo profesional, diría yo, del feminismo y cuéntanos un poquito de eso, de lo que tú haces en tu blog que se llama...
Satisfacciones de esclavo. Satisfacciones de esclavo. Bueno, sobre eso tiene una historia muy divertida lo de satisfacciones de esclavo, porque había un político muy conocido cuya novia se llama exactamente igual que yo, es periodista, es de Madrid y demás, y cuando se publicó el libro y a mí me concedieron un premio, pues desafortunadamente la gente pensó inicialmente que me lo habían dado por ser la novia de ese señor. Y entonces, bueno, me llegaron a llamar de algún programa del corazón para decirme que Ujú. si que si era gracias a ser su amante. Y yo dije, pues no, hombre, la verdad es que por una vez que me concedieron un premio, porque era mi primer premio de poesía, pues bueno, era una cosa. Y además lo de pensar en políticos vestidos con cuero negro, yo creo que, claro, da mucho morbo, ¿no? Entonces, el esclavo ahí tenía un punto añadido. No, pero lo que me estabas preguntando es, por ejemplo, sobre los temas de igualdad. Yo siempre había dicho o pensaba que no era una feminista convencional. Quiero decir, yo no soy de las feministas que están todos los 8 de marzo en manifestaciones, ni participo de forma activa en grupos, pero sí que es verdad que yo ejerzo en mi vida personal y profesional una forma de bueno, defender y sobre todo concienciar al resto de la gente de los derechos, ¿no? Porque en otros países no sé cómo se lleva, pero aquí, bueno, como se ha polarizado un poco la política en los últimos tiempos, pues existe un cierto rechazo, pues por ejemplo, al uso de palabras como todes, y es verdad que yo, por edad y por, bueno, la forma en la que me han enseñado y me he curtido como periodista y como autora, pues quiero decir, yo huyo un poco de los párrafos que al final los transformas en una novela simplemente por intentar ser igualitaria, ¿no? Y Inclusivo. claro, por ser inclusiva. Pero, claro, aquí ya alguna gente se ha pasado a pues, dar pasos hacia atrás, ¿no? Quiere decir que todo el mundo aceptaba que existe la voz, la presidenta, la jueza, la médica, y de repente, pues todo eso empiezan a verlo como una cosa nociva y ha habido alguna sesión parlamentaria en la que se hablaba de la señora presidente. Y entonces dices, pues es verdad, o sea, ahí es donde te das cuenta de que esa bandera que no habías enarbolado, porque no pensabas que era necesario de forma tan abierta, pues resulta que sí. Y yo, por ejemplo, pues durante los años que he estado trabajando en el Instituto Geológico y Minero, pues cada año hacía una campaña específicamente dedicada a los temas de igualdad, pues eso, con motivo del Día de la Niña y la Ciencia o del 8 de marzo. Y una de ellas, por ejemplo, pues se llamaba Mamá, ¿qué haces? ¿No? Y en esta campaña Mamá, ¿qué haces? Pues lo que hicimos es, como las científicas también tienen niños, pues lo que intentamos es contar eso desde la perspectiva de sus hijos y sus hijas, responder a esa pregunta, ¿no? ¿A qué se dedica mi madre? Y, bueno, ¿a qué ocupa el tiempo diario, ¿no? Entonces, pues con esa pregunta pues nos encontrábamos a gente que a lo mejor pues uno no se imagina que las mujeres, o bueno, deberían imaginárselo, ¿no? Pero no sé si podrá compartir pantalla contigo, pero Sí, 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 claro que sí. voy a mostrarte, por ejemplo, un cartel esta es una investigadora de riesgos geológicos que aquí donde se está Ah, qué sumergiendo interesante. Ajá. es la cima del vapor, que es la cima, o sea, la cueva más caliente de todo el mundo, ¿no? Es donde se provoca la falla de Lorca, ¿no? Donde cada vez que hay un terremoto muy grave en esa zona de Murcia es Ajá. porque, bueno, pues a gran profundidad en esta zona de Alhama, bueno, las placas chocan y entonces se dispara ese terremoto. Entonces, esta investigadora pues baja igual que el resto de sus compañeros. Y lo que pasa es eso, que a veces uno se da cuenta de que lo obvio pues hay que contarlo, ¿no? Y de una forma muy, muy gráfica. No, Entonces, o sea, en ese sentido, el trabajo que tú haces a mí me parece sumamente importante porque tampoco como mujeres y como feministas podemos desmerecer
el trabajo que haces tú, que muchas mujeres dicen, ay, que no va a las marchas, no participa, no grita, digo, no, pero tú estás haciendo una labor súper importante que es visibilizar el trabajo de las mujeres, y no nada más de estas, sino también de mujeres en el arte, en general, en la literatura, en la poesía, en la escultura, pero luego vamos a hablar de eso. Claro, quiero decir que al final, en realidad, o sea, las mujeres hacemos muchas cosas, pero no siempre se ven. Entonces, por ejemplo, pues Exacto. yo lo que intentaba contar es, pues, esta otra investigadora que está en la Antártida. Uy, ahora no Ajá. se ve, no se ve esa imagen, pero a ver, voy a regresar a ella. Pues son mujeres que, igual que sus compañeros, pues entran en Mira los qué bonito. lagos para tomar muestras de caudales. Esta, por ejemplo, es una investigadora que se llama Juana Vegas Ajá. y es una de las que ha estado trabajando para demostrar, pues eso, que el lago Marboré estaba sufriendo ya los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, quiero decir, son mujeres igual de aguerridas que cualquier Sí, otra. claro, claro, es que luego es lo que hablábamos, ¿no? De la visibilización, de que normalmente muchas mujeres, tú me hablabas hace rato de, ay, ¿cómo se llama? Artemisa Sí. Gentileschi, ¿no? Ujú. Una pintora del Renacimiento. Y, ay, antes de que Sí, sigamos, de esta pintora del Renacimiento, que por ejemplo yo no sabía que existía, ¿no? La conocí ahora que estuvimos hablando, y ahí vamos a retomar el que tú me dijiste que participaste en el prólogo de ese libro. sí, bueno, el prólogo de este libro fue una historia, bueno, un poco entre divertida y peregrina. Quiero decir, a mí me encargan que haga este libro, que no sé si se ve ahora en cámara, no sé si lo estás Si lo subes un viendo. poquito, ¿Sí? ¿Aquí? excelente. Perfecto, bueno, pues Tú hiciste ese es, libro, ¿no? La esto es biografía. sí, la biografía de Simone de Beauvoir, que tú habías mencionado al inicio de la conversación. Y entonces, bueno, la editora de la colección me dice que, por favor, debo ayudar a revisar, pues eso, la edición de la publicación de Artemisa Gentileschi, que es una colección específica de mujeres en la historia, ¿no? Que edita el Diario del País, que es, bueno, pues el diario de mayor Sí, tirada en España. ajá. Y entonces, pues bueno, a pesar de que yo, eso, el libro lo edité, es decir, no he escrito más que el prólogo, pero luego, bueno, yo no sé si como premio de consolación o algo parecido, pues me dijeron que escribiera ese prefacio, ¿no? Y no sé si tengo ocasión de poder leeros un fragmento, pero me parece que es un Sí, texto sí, 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 claro que sí, me bastante encantaría. significativo en este momento, ¿no? Porque, bueno, está un poco vinculado con esa conciencia del Me Too y, bueno, esa sensación de desamparo que tenemos las mujeres, ¿no? Porque esta mujer del siglo de oro, pues, se encontró con que, bueno, estaba en un segundo plano respecto al artista que era su padre, en cuyo Ajá. taller se había criado, y a pesar de que ella, bueno, muchos críticos reconocen que tenía incluso un mayor valor como artista, Que pues el bueno, propio papá. también se añadió el hecho de que bueno, fue violada y claro, en esa época ser violada era una absoluta deshonra, ¿no? Y eso marcó absolutamente su carrera. Sí, Entonces, digo, si ahora tienes la culpa, antes tenías la culpa y aparte eras casi que apartada de la sociedad, ¿no? claro, claro. Ujú. Pues os leo un poco el prólogo del libro y Sí, dice... sin querer este libro dará una vez más notoriedad al criminal y los lectores repetirán, es de desear que con rechazo, el nombre del infame, del agresor que convirtió a Artemisa Gentileschi en un artista que expresa a través de sus cuadros la superación de la tragedia. No, eso sería otorgarle demasiada importancia a un hecho que marcó la trayectoria de la pintura toscana e indefectiblemente se aprecia en sus cuadros, en los que una y otra vez reinterpretan los mitos de las mujeres agredidas y violentadas a lo largo de la historia. Lucrecia, Susana, Judith, etc. Más allá de su contexto inmediato del siglo XVII, Gentileschi nos ha dado, entre todas las mujeres artistas premodernas, las interpretaciones más consistentes y originales de los temas tradicionales. Esto es una cita al pie. ujú. Esta vez, por primera vez, se diría, cambiando de óptica, aplicando la mirada de mujer a lo que hasta entonces habían sido lienzos de la irrefrenable expresión de una pulsión primitiva, la del hombre que violenta a una mujer para satisfacer sus apetitos sexuales, sin más. Artemisa Gentileschi participa de esa abyección que John Ruskin había repudiado en su compañero de siglo, el maestro Caravaggio,
con quien recientemente se ha empezado a establecer paralelismos con la autora, entre otras razones por compartir motivos narrativos. La italiana también se recrea en lo feo y no repudia ese tabú ancestral que es la sangre, máxime en una mujer, pero si Michelangelo Merisi da Caravaggio se sitúa en sus obras fuera del relato, en una posición de narrador heterodiegético, leyendo las pinturas de Artemisia, se entiende que combina la omnisciencia, es testigo y protagonista a la vez en una narración homodiegética, porque lo que está contando con cada pincelada es la declaración de su inocencia. Y al mismo tiempo está cobrándose venganza contra quienes en el siglo de oro, por actual que siga apareciendo la reacción, despreciaron su inocencia y proclamaron la dudosa castidad de la Gentileschi. Wow, Pues wow. Me encanta porque la forma en que tú narras y describes, que haces, digamos, como una especie de reseñas, podríamos llamarla, reseñas de libros, o bueno, en este caso es un prólogo, pero quiero que también hablemos de tu blog, donde haces algunas reseñas de otros libros, de algunas autoras, porque tu forma de narrar, digamos, es como muy literaria, ¿no? O sea, es como esta mezcla, esta línea donde se mezcla el periodismo con la literatura, con la crónica, ¿no? sí, seguramente tengo una forma que yo muchas veces lo comento. Es decir, cuando voy a una entrevista de trabajo, sé que a lo mejor Ajá, es un... Bueno, antes era un inconveniente, ahora realmente se ha puesto muy de moda el storytelling, las nuevas narrativas. ajá. Y claro, yo es que llevo haciendo eso desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, a mí me divierte, por ejemplo, pues por ejemplo estuve en un taller precisamente allí en México, en Oaxaca, de la Fundación Gabriel García Márquez, que bueno, ahora se llama Fundación Gabo, y en ese momento pues compartí allí con muchos escritores, bueno, periodistas y algunos han pasado a la literatura, ¿no? Porque la franja entre una cosa y otra siempre es muy deletérea. Así es. Pues ¿Tienes por había ahí, por gente ejemplo, alguna imagen de los eh, en- talleristas. no, de las autoras de las que hablas en tu blog? Ah, sí, En el blog de Satisfacciones de Esclavo, ya ves que tú haces varias, quiero comentarles un poquito de las, sí. algunos Pues para llamarles la atención. Por ejemplo, ahí tienen Guardiana de las Palabras, que uh-huh, es un texto donde Alicia habla de Elizabeth Bishop y Alejandra Pizarnik, dos poetas, hace un paralelismo. uh-huh. Ahorita a lo mejor igual nos puedes leer un pedacito de ese. Por ejemplo, Sí, tiene otro que se llama Amarrando el desastre a la belleza, donde habla de la escultora estadounidense Janet Eckelman. uh-huh, Hablas también otros de Amenazadas por el miedo a no consumir y a no ser consumida, que es una muestra de la artista española Ana Marcos, que es una uh-huh. artista considerada como una artista muy versátil, o muy, digamos, una multiartista, ¿no? Porque utiliza distintos elementos y todo, ¿no? ¿Sabes qué? Me gustaría si pudieras leernos a lo mejor un pedacito de esa Uh-huh. que tienes de Amenazadas por el miedo, si lo tienes a mano, o si tienes donde habla Sí, de sí, amenazas. Ah, sí lo lo, tienes. lo tengo aquí, mira. Además, a Ana Marcos, a lo mejor ahora ya está embarcada en, bueno, muy metida en temas de inteligencia artificial y Ajá. temas de vídeo interactivo y demás. Y Sí. es curioso porque quiero decir que ella es una mujer muy volcada a lo que puedan ser los temas de igualdad y desde una vertiente, bueno, pues en ese momento era más plástica, más casi incluso escultórica, ¿no? Porque algunas de las piezas eran muy matéricas y tenían un peso muy grande de los materiales y entonces ahora está pues justo un poco en el otro extremo, está en Sí, la sí, interactividad en vídeo sí, y incluso a mí me llama la atención porque digo, no es un artista joven, ¿no? O sea, no es. bueno, yo creo que la línea de la juventud cada vez es más difusa. Yo creo que Ah, llegaremos bueno, a los 70 y seguiremos siendo jóvenes sí, con pero me preocupaciones. refiero a que todo el manejo que está haciendo ahora con esta cuestión de la tecnología, digo, para ser una mujer de más de 50, digo, a mí me cuesta mucho, ¿no? No sé cómo te pasa a ti, pero. Sí, bueno, lo que pasa es que ella es experta, es ingeniera en telecomunicaciones y entonces Ah, con razón.
Yo creo que su deriva viene de la preocupación por esa intromisión en nuestras vidas cotidianas, de la gestión de los datos y demás. Es verdad que tanto Ana como otras artistas por las que yo me intereso, no solo artistas, mujeres, también hombres, ¿no? Pero sí que hay un compromiso social que no siempre se plasma en eso, en ir a manifestaciones o hacer declaraciones, pero sus obras están muy orientadas a contar, bueno, pues esa filosofía de lo pequeño que no suele verse. Si quieres te leo un poco el texto para que a lo mejor se Sí, y entienda. nada más una pregunta, antes de que me leas este texto. Esa exposición de la que tú hablas aquí en este artículo, Ujú. ¿es una exposición de objetos, como arte objeto? Sí, era una exposición que, bueno, como verás en la reseña, se hizo en 2012 y entonces Ana creó un blog que se llamaba Zara Mango y Benetton, bueno, y Benetton en este caso, y otras Ajá. bolsas del montón, ¿no? Para que Ah, rimara. excelente. Y entonces lo que hablaba es un poco eso de la sensación de cuando vas a un centro comercial, va todo el mundo cargado con bolsas y terminas por ser, pues bueno, una hormiga más en un gigantesco hormiguero que es la sociedad actual, ¿no? Y esa cosificación, esa sensación de despersonalizarse, de quedar deshumanizada y que sobre todo se ceba bastante más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Porque Ujú. parece que Así es. nosotras somos más tanto el objetivo como la víctima de esa sociedad capitalista, ¿no? Así Descarnada es. que hay. Pero Pues bueno, te leo un vamos. fragmento. Sí, Dice, sí, sí. atenazadas por el miedo a no consumir y a ser consumidas. Las mujeres de Ana Marcos se resisten a ser cosificadas porque han entendido que los objetos son aquellas piezas que las identifican, pero en ese antojo perpetuo han perdido el adentro. Son mujeres adscritas al partido político de un centro comercial que no admite reclamaciones postventa y que agradece su clientelismo con el atrezzo de una huida. Bolsas de papel o plástico en las que almacenar identidades difuntas, insaciables agujeros donde escapar del vacío que las aqueja. Todo lo que pueden portar cabe en esas bolsas, metáforas de la desolación mercantilista que les ofrece el entorno deportivo del shopping constante. Allá donde no caben los deseos, el hogar, quedan las frustraciones, mientras en ese biotopo estilizado y creado ex profeso para esa costumbre del ir de tiendas tan femenina, brota el espacio ideal del deseo. Para la Palentina esos lugares son los de la negritud y la asfixia. Algunas de sus piezas incluyen una especie de cadena de pulsera adherida a una bolsa, porque esos barrotes de la domesticación siguen al lado de cada mujer, junto a ese bodegón con sus flores preferidas, para que víctimas de todo un lirismo aprendido contienen la frustración de permanecer en ese blanco y negro de antaño, universos sin fisuras no aptos para mujeres completas. Las imágenes apenas esbozadas de las pocas figuras que hieren sus obras recuerdan a las marionetas del Teatro Negro de Praga o a sombras chinescas atrapadas en un marco de ventana, símbolo de esa reclusión doméstica en la que no hay más opción que a la construcción de un mundo poblado de avalorios que, con la brisa, mitiguen las ganas de gritar de esa mujer. Porque ese traje de novia es eso, el chillido, los golpes, la ira sobre madera de quien se sabe adormecida por las convenciones sociales y que intenta arrancarse a mordiscos los ropajes de su igualamiento. Todas somos una en ese disfraz y todas reconocemos en lo que resulta casi un engrudo los despojos de una pelea interior, de las insignias que alguien nos enseñó a coleccionar, pero que ya no sirven como moneda de cambio. Wow, muy bueno. Muy, muy bueno. Ya saben, tarea para la casa, investigar o conocer la obra de Ana Marcos. Yo, si Y quieres, os envío visitar algunos el blog, enlaces de su... visitar el blog de Alicia González también. Bueno, como te decía Carolina, es Ujú. eso, mi forma de escribir es, bueno, a veces me han dicho que es un poco densa, un poco oscura, pero no hay un intento de oscurecimiento o de escribir de una forma arcana, que es decir, que yo no es algo que haga de forma premeditada, sino que es mi forma de reflexionar y es como que necesito agotar cada uno de los temas, ¿no? Yo, No, pero eso. está bien porque rompes también con lo tradicional de que hacen muchos críticos o críticas de arte, que es nada más narrarte toda la parte técnica de una obra, de los Ujú. materiales que empleó el autor, de la exposición, el objetivo, pero no te llevan a reflexionar al trasfondo del que quiere
que quiere mostrar al autor o autora de una obra, ¿no? No te llevan a eso, es como las personas que hacen reseñas de cine y te cuentan toda la película Sí, y tú dices, ay, ya me spoilearon, ¿no? En yo, vez de darte como, de causarte la inquietud para conocer a ese autor o a esa autora, ¿no? Digo, de lo que yo he podido leer tuyo, de tu blog, desde antes, me di cuenta que haces eso, que como que atrapas al lector, a la lectora para que pueda ir y conozca la obra. Y yo creo que eso es lo rico también de escribir, ¿no? De no ser así tan simple, tan básico. yo me acuerdo que hace años escribí bueno, un poema que era, hablaba de un camaleón, ¿no? Y era la sensación que yo tenía cuando vas a una exposición de arte y te Ujú. encuentras a todo el mundo volcándose hacia adelante para mirar las cartelas y echándose hacia atrás, y entonces dicen una frase como queriendo ser sesudos e intelectuales, ¿no? Y entonces vuelven otra vez a acercarse, vuelven a alejarse, y era eso, como cuando un camaleón intenta atrapar una mosca, ¿no? Ah, Porque realmente yo creo que a mí me gusta mucho el arte, quiero decir que el arte de esta pintora de la que hablábamos antes, de Artemisia, me puede gustar mucho y me gusta mucho Caravaggio, o sea, el arte clásico me gusta, pero realmente el arte contemporáneo me obliga a dar un paso más y meterme en un abismo que exige que yo reflexione, quizá en mi caso de forma negativa, ¿no? Porque quiero decir que yo necesitaría un botón de apagar para intentar no extenuar los temas, ¿no? O sea, a mí me gusta ujú, agotarlos como cuando exprimes un limón y le sacas ya hasta la última gota. Entonces, con el arte contemporáneo, yo lo que sí que veo, bueno, hay críticos estupendos, ujú. pero normalmente se hace un trabajo, como tú decías, en muchas ocasiones muy lineal, ¿no? Y sobre todo en los que no son profesionales de la crítica. Y Sí, exacto. lo que te cuentan es un poco, pues, lo que puedes ver en la cartela, lo que puede aparecerte en un dossier, pero bueno, yo creo que más allá de la biografía del autor o de la autora que estás viendo, pues necesitas intentar adentrarte en lo que te está llegando a través de los ojos o de otro tipo de sentidos, ¿no? Y Exacto, a exacto. mí eso me falta en muchas ocasiones, y quizá por eso, pues es mi forma de entender. O sea, yo voy a una obra de teatro hace unos días, ahora que no Ujú. se puede salir, pues estuve viendo una obra de teatro el Teatro del Barrio, que se llama El Rey. Es una obra durísima sobre nuestro rey emérito Juan Carlos I. Mm, Y por un lado entiendes que es normal que esa obra no haya llegado a tantos teatros, ¿no? Porque no es una obra convencional y sí, además que claro, exige claro. mucho, bueno, es una intelectualización de muchas vivencias de nuestra política reciente. Pero claro, es cierto que también estamos acostumbrados ahora a la sociedad de la banalización absoluta. Y entonces, bueno, había un libro que se llamaba Divertirse hasta morir, ¿no? De un autor que a mí siempre me ha parecido muy certero, ¿no? En la aproximación. O sea, Ajá. en los medios masivos nos ofrecen eso como regalo. En lugar de pensar que nos están quitando algo, pues lo que nos ofrecen es la posibilidad de entretenernos hasta morir en la carcajada, ¿no? Como si fuera un banquete romano de aquellos de Nerón, en los que Sí, los como comensales dices mueren de tú. apoplejía de tanto haber comido, ¿no? Pues esto es un poco eso, ¿no? Y yo me Ujú, gustaría que la gente, cuando lee alguno de mis textos, bien sea un artículo periodístico, una reflexión de una crítica literaria o de arte, ujú, eh, aunque no entiendan todo lo que yo he podido percibir o yo siento, pero ujú. que les sirva para meterse un poco en esa vía, ¿no? De nuevo, intentar reflexionar y alejarse un poco de lo sencillo, ¿no? Está, está mal que yo lo diga, siendo esto un espacio virtual, bueno, una sesión de un taller, pero lo habitual es eso, que hay muchos youtubers que son gente pues muy trivial y que lo que intentan es utilizar el lenguaje de la calle y no van más allá, ¿no? Exacto, Entonces, como que ya te dan todo muy desmenuzado y muy listo, claro, como decir listo ya a la boca, ¿no? claro, O sea, claro, como pues que o sea, la velocidad de los tiempos actuales nos ha llevado a eso, ¿no? A que todo sea rápido, consumible y que uh-huh. consumo y tiro, ¿no? Entonces es como esa dinámica también a nivel intelectual. Oye, pero Alicia, eh, es-
por ahí mencionaste algo de la poesía y yo hablaba también de lo literario que hay en tus textos. Tú en uno de tus premios que ganaste fue un premio de poesía, un premio internacional entre más de 400 autores. Sí, bueno, Y es me gustaría que nos leyeras algo, a lo mejor no de ese libro, pero sí de algún otro poema que tú tienes también para conocer un poco cómo te desenvuelves en ese ámbito. bueno. Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, bueno, lo que pasa es eso, que sigue siendo un tipo de poesía, pues voy a intentar leer una cosa menos oscura, ¿no? Que es una reflexión de lo que yo noté cuando mi hijo estaba, bueno, pues empezando a interactuar, ¿no? Ajá. Con nosotros, ¿no? Y es un poema sin rima clásica, pero bueno, la Ujú. reflexión va un poco por esta línea, ¿no? Ok. Y dice, manoteas al aire porque mantienes intacta la sensación de volar. Quizá en el agua de madre, más que flotar, volabas, y es ahora al nacer cuando te hemos cortado las alas. No te preocupes porque te quedan otras, las de cada proyecto, las de la rebeldía, las del sueño, donde volverás a surcar el espacio ya sin deditos pequeños. Puede que entonces ni tu padre ni yo estemos para medir la distancia, pero será entonces cuando vueles de verdad, libre, solo, dueño de tus decisiones y descubras tal vez que volar a solas da vértigo. Seguirás dibujando entonces el espacio con los dedos, olvidado de que tú algún día fuiste pequeño. Ay, qué bonito, Y qué bonito. me parece que es el... Bueno, quiero decir que hay cosas muy duras. Por ejemplo, aquí hay un poema sobre las vallas que separan a la gente que está intentando llegar desde Marruecos a España, ¿no? Ah, Que se sí. llaman concertinas y además tienen un nombre muy musical. Ujú. Eh, pero bueno, a mí me gusta, a veces soy muy oscura y muy dura, pero bueno, he querido leeros ese poema porque quiero decir que también yo creo que todas las mujeres tenemos esa especie de transformación que nos hace ver la vida de una forma distinta. Dicen que tener hijos te cambia la vida, pero no, yo lo que creo que te cambia es la mirada, ¿no? Sí, Y sí, más bien es eso, es como empiezas a ver la realidad y las cosas de otra forma, ¿no? sí, y además yo creo que o sea, tal vez los hombres tendrían que quedarse embarazados para descubrir, bueno, la ventaja de cambiar su forma de ver, ¿no? El mirar de otra manera. Y yo creo que eso es, bueno, realmente intuir los paisajes de otra forma una vez que tú ya has desgastado los ojos. Y yo, bueno, si me permites otra reflexión. Escribí hace poco un libro de aforismos que ahora estoy intentando Ah, sí, 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 publicar. claro. Te Y digo que eres como multifacética dentro de la escritura. bueno, pues uno de los aforismos que más me gusta dice eso, la mirada no envejece, pero exige ejercicio, ¿no? Y esa es la sensación que yo tuve cuando apareció mi hijo en mi vida, ¿no? Que aunque yo seguramente por mi profesión la tengo un poco menos desgastada que la media, ¿no? Y porque también, bueno, intento castigarme bastante para no ser, bueno, pues convencional en ciertos aspectos, Ay, pero me gusta también cuestionarme hasta qué punto leemos lo que es mainstream y nos ha llegado lo que en un momento era lo aceptable, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta serie de aforismos son un poco fruto de eso, ¿no? De reflexiones sobre lo que me encuentro, lo que conozco. Por ejemplo, aquí hay una que dice, en México ese dice me el gusta axioma. mucho. Lo acabo de leer. Sí. Bueno, pues para la gente que Sí. no lo haya leído, dice, en México dice el axioma que sin maíz no hay país. Y pregunto, ¿y sin mujeres? Y es verdad que, por ejemplo, cuando yo estuve en Oaxaca, aparte de conocer a gente espléndida, o sea, me dio la sensación de que me estaba perdiendo un mundo bueno, de literatos, de periodistas, de intelectuales y demás. Ujú. Eh, de repente me encontré en medio de la calle intentando hacer crónica y enfrentada, bueno, pues a mujeres triquis que estaban allí por las plazas Ajá, y un mundo totalmente distinto a lo que yo veo en mi vida cotidiana, ¿no? Y me chocó claro. tanto que escribí un texto que se llama Oaxaca Psicalíptica y, Ajá. bueno, cuando llegó el momento en el taller de leerlo,
me acuerdo que, ya digo que, aunque todos mis compañeros son gente espléndida y demás, pero quizá por lo que tú dices, de esa forma tan inusual que yo tengo de escribir, se hizo una especie como de silencio sepulcral y, y es eso, porque yo creo que les estaba pasando un poco lo que me ocurre a mí con mi hijo o cuando yo llegué a este país o cuando estaba por los Balcanes, ¿no? Eh, que ves lo que normalmente ya has dejado atrás con esa telita, como si tuvieras una catarata en el ojo, ¿no? Que la vista se te nubla y dejas de ver y de percibir cosas que están delante de ti todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí, aquí tienes uno que me gustó mucho, que dice, pues educar a las niñas en la escenografía de las hadas es privarlas de la proximidad de los ogros. Sí, o sea, sí, absolutamente cierto. O sea, no puedes criar a las niñas dentro de una burbuja y decirle que todo es de princesas y de un castillo de cristal claro. cuando está lleno de ogros. Sí, y además que, bueno, ese, por ejemplo tiene Muy bien. una cierta mala Te- leche que yo digo, Tenías uno de machista allá arribita, a arribita, ver, arribita. Uno que empieza así, sí, machista, dice. dice, machista, Machista. sujeto que considera un estorbo controlarse en el sexo hablado, escrito o gestualizado, y que se extraña cuando al conseguirlo hace feliz a su pareja. En el frontis de su cueva, los amigos esculpen en piedra. Un reconocido macho desciende a los infiernos de la feminidad. Y bueno, creo que es un poco así. Porque sí que es verdad que, bueno, yo creo que cada vez menos afortunadamente, pero para antes, sobre todo, había hombres que aceptar en su entorno que, bueno, reconocían conceptos igualitarios, los principios del feminismo, pues era como una especie de mancha en su expediente personal, ¿no? Entonces, Así pues es. esa imagen de los amigos en la cueva como si fueran trogloditas, a pesar de que esculpen en piedra, pues yo creo que es un poco, bueno, eso, es mi visión de cómo veo yo el machismo. Pero bueno, ya te digo que es Sí. un libro de aforismos muy... habla Ah, de todo, muy padre. desde temas políticos hasta el dolor. Voy a intentar encontrar uno que, bueno, no lo sé, quiero decir que si queréis, espero que en breve salga publicado y os leería alguna Sí, cosa más, pero quiero decir que, bueno, son mis pequeñas reflexiones diarias, ¿no? Y la forma de está muy bueno. intentar... Me gusta mucho cómo planteas el tema de la visión que tienes sobre la mujer, o más bien como sobre cómo los hombres tendrían la visión de las mujeres, ¿no? En ese sentido te iba a preguntar, tú hablas mucho de igualdad y bueno, en España existe el Ministerio de la Igualdad y todo. Nosotros acá en México hablamos más de equidad. No sé cómo vean ustedes eso, la diferencia entre equidad y igualdad. Pues bueno, lo que ocurre es que nosotros estamos un poco perdidos en la lingüística y al final yo creo que a veces, bueno, es, o sea, que decir, el juego de intentar hablar de, bueno, es verdad que la visibilización lingüística es muy importante, ¿no? Ajá. Pero al final yo creo que hay un trabajo que debería ir en paralelo o a veces incluso por delante. Es decir, que a mí el hecho de utilizar formas igualitarias, equitativas o Ujú. que me visibilicen en un texto, me sirve si luego yo tengo un problema a la hora de plantear, por ejemplo, la conciliación en este tiempo de pandemia, pues ha sido impresionante, pues eso, las carreras, por ejemplo, de las científicas, está estudiado ya que ha habido un parón en su trabajo, porque bueno, han sido ellas las que a pesar de ser igual de investigadoras que sus compañeros, pues se han encargado del cuidado de los menores, de los dependientes, y yo creo que eso sigue siendo así en todas partes, ¿no? Quiero decir que ahí sí que todos los países somos iguales. Da igual donde te muevas, las mujeres siguen siendo las que un niño se pone enfermo y por muy moderno y muy feminista que sea tu marido, finalmente eres tú la que sales corriendo cuando suena el teléfono del colegio, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues yo creo que todas esas pequeñas inequidades, ¿no? Los salarios o el que siga costando. Yo creo que, por ejemplo, la campaña del Me Too ha hecho mucho Ujú. por visibilización, pero me parece tremendo
que se cuestione por parte de algunos partidos políticos en España la necesidad de que exista un Ministerio de Igualdad. Quiero decir que ojalá que no fuera necesario, ¿no? Pero cuando el ministerio lo que hace simplemente es plantarte frente al espejo, lo que ocurre cada día, ¿no? Que quiere decir que vas por la calle y puedes sentirte agredida porque no hace falta que te toquen, ¿no? Quiere decir que, bueno, pues ¿por qué no vas a ir con una camiseta de tirantes? Yo que tengo unas dimensiones bastante rotundas, quiere decir que soy como una mujer de los años 50, estilo Sofía Loren, muchas curvas, mucho pecho, caderas, quiere decir, no soy el modelo de mujer que ahora seguramente está de moda, ¿no? Muy famélica y muy tirillas. Y entonces cualquier cosa que te pongas en la calle resulta al final exponerte a ser vejada simplemente porque, bueno, pues tienes tanto calor como el resto de la gente, ¿no? Y si yo no me abalanzo sobre un hombre por ir en camiseta, pues, quiero decir, no debiera recibir ningún tipo de frase, aunque sea incluso visto como un piropo, ¿no? Porque no sé cómo se llevan allí, pero en España pues es una tradición que muchos te dicen, claro, ya no vamos a poder decir galanterías a las mujeres. Pues bueno, a veces son galanterías y a veces son recortar el espacio público, ¿no? Finalmente sí, finalmente yo ahí respecto a los piropos tengo la idea muy clara de que, a ver, si yo no te pedí tu opinión, no opines. Punto. Claro. O sea, si yo no te pedí la opinión de mi cuerpo, ¿por qué opinas? Sea para bien o sea para mal. Porque digo, a ver, claro. Yo la otra vez le decía, ¿no? Le decía a mi hijo, yo digo, yo no le ando diciendo, por ejemplo, cuando te dicen, no, qué guapa o qué güera estás o lo que sea, pues yo no le ando diciendo a este feo, a este gordo que está gordo, o a este flaco, o este chaparro, chaparra, o sea, como sea, finalmente digo, todos somos más que un cuerpo realmente, que eso es lo que la gente no quiere ver, ¿no? Somos mucho más que un cuerpo. Claro, y luego cuando, por ejemplo, se hace el análisis de la formación de un nuevo gobierno, pues de repente hablan de las ministras, de cómo se visten estilo Cosmopolitan o que son de tienda barata. Pues quiero decir que normalmente de los hombres no hablan en esos términos, ¿no? No, claro, siempre están juzgando la apariencia, o sea, mucho más de una mujer. En Chile, por ejemplo, ahora de la subsecretaria de Salud, están criticando mucho que se viste muy colorinche, con demasiados colores, y yo la veo y digo, pues usa ropa de colores o floreada, y digo, ¿qué tiene? O sea, y ahí me doy cuenta, claro, por ejemplo, tantos años de vivir en México que yo ya estoy acostumbrada a otra forma de ver las cosas. Digo, pero es que no pueden ser tan conservadores, o sea, me sorprende que Chile siempre se ha vendido con esa imagen de un país tan liberal y tan rupturista, y ves que hay más conservadurismo todavía, que critican a la ministra por cómo se viste, digo, porque usa ropa floreada, ¿no? O sea, dices, ¿qué? ¿En qué siglo claro, estamos, ¿no? Una de las cosas que bueno, la verdad es que no lo hago de forma abierta, que decir que yo no voy a un nuevo trabajo y digo, hola, quiero vestir como un compañero que está en pozos de alcantarilla, pero quiero decir que creo que con el paso del tiempo y la experiencia y la profesionalidad, en parte yo considero que me he ganado incluso ese derecho, ¿no? Y una de las ventajas, por ejemplo, de trabajar en ámbitos científicos, porque bueno, la publicidad y el marketing es otra historia y ahí sigues teniendo que tener una especie como de armario protocolario, ¿no? Para exhibirte. Pero aquí yo pues era feliz, ¿no? Porque quiero decir que se me valoraba estrictamente por mi trabajo y yo no tenía que ir vestida ni con traje de chaqueta, que decir que si había algún evento en el que yo, bueno, pues había representación institucional de alto nivel, que es decir, visitas de ministros o de secretarios de Estado, pues claro, no vas a ir vestido como a la playa, pero quiero decir que yo creo que uno de los trabajos que necesitamos hacer socialmente es que las mujeres dejen de tener esa obligatoriedad de ser verdaderas adalides de la cosificación, ¿no? Porque además yo eso creo que alcanza a los niños y yo una de esas cosas que decía es que yo he seguido estudiando pues en la Universidad de Educación a Distancia de España, pues empecé a hacer esa otra carrera que dejé ahí colgada y empecé a estudiar filología hispánica y luego me metí en historia del arte y uno de los trabajos que hice fue sobre la hipersexualización de los niños a través de los medios de comunicación, ¿no? Y la literatura. Entonces, parece una cosa menor,
Pero claro, si tú en las televisiones, en los programas, en los cómics que los niños ven, cada vez es menos así, ¿no? Pero sigue habiendo una masa crítica de productos que están pensados para esas niñas de las que hablábamos antes, ¿no? De hadas con tul, y que tienen su deseo aspiracional es pintarse los labios, ser deseadas y bueno, queda un poco en la distancia la sensación de, bueno, pues cuáles son tus verdaderos anhelos intelectuales, ¿no? Porque hay que decir que la preparación de una mujer tiene que ir más allá de ser apetecible para su pareja, ¿no? Sea un hombre o sea una mujer, pero hay que decir que... Exacto. Y yo, bueno, claro, en la medida en la que he podido siempre, pues he intentado hacer periodismo de descubrir historias silenciadas, por así decirlo, ¿no? Hay un artículo que además yo me alegré mucho porque me dieron un premio y eso les sirvió a ellos para darse una cierta publicidad, porque encontré una noticia de esas que salen en los periódicos en un cuadratín pequeñito a pie de página Ajá. sobre un proyecto de investigación sobre escritoras españolas del siglo XVI al XIX. Wow. Y entonces eso que pasó sin pena ni gloria y que, bueno, no sé cuánta gente lo pudo leer, ¿no? Pero yo intenté ver dónde más sitios habían contado porque me parecía muy interesante y vi que seguíamos eso, limitadas a un espacio exiguo y que nadie contaba nada Así de eso. es. Entonces empecé a investigar y me encontré con que ese grupo de investigadoras pues tenían una amplísima base de datos de autoras que iban desde pues la sirvienta de la corte que había estado escribiendo sus reflexiones entre una de sus tareas y otra doméstica, a la mujer rica que se había marchado como esposa de un indiano a hacer las Américas, o Wow. incluso esas mujeres valientes que cuando se creó la ciudad de Asunción, pues iban un poco como las encargadas de las provisiones, de los Ajá. trabajos que nadie quiere hacer, ¿no? Y de cosas secundarias, y cuando ellos estaban desbordados pues por las fiebres amarillas o la malaria, o que decir que estaban ya a punto de tirar la toalla y marcharse derrotados, pues ellas fueron las que finalmente se consolidaron como los cimientos de la ciudad, ¿no? Porque son las que se cargaron sobre sus espaldas el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso. Nosotras... Oye, ¿y tú sabes dónde esa base de datos está accesible o Pues sabes? en el artículo, quiero decir que vienen todos los detalles, porque el proyecto se llama Vieses, como Ajá, las costuras que sí, hacían las abuelas, ¿no? Además, es un ajá, nombre como muy de mujer. ajá. Y esa base de datos, bueno, si quieres, os puedo... Y dentro de mi... ese artículo está en tu blog, Sí, sí, el sí. que tú escribiste, para Sí, buscarlo, por lo menos para tener ya una idea de cómo se llama tu artículo. sí, si quieres, te busco el... Mira, lo voy a poner aquí en pantalla. Se llama Sí, La historia nunca contada de las mujeres que las mujeres que escribían. escribían. Ajá. Y entonces, bueno, entiendo que el enlace está en alguna parte, Ah, no importa, pero pero lo importante es tener el nombre del artículo, porque ahí ya uno lo puede leer, porque suena muy uh-huh. interesante. Sí, Oye, quiero decir que yo Alicia, extraía un poco los fragmentos de cosas que me parecían relevantes, ¿no? Y que ajá, al final exacto. son mujeres desatendidas, que yo creo que seguimos siendo un poco todas, aunque cada vez menos, y ojalá que siga siendo así. Así es. Oye, ya para ir concluyendo, ya tocaste al principio un poquito el punto, pero me gustaría como aclarar un poco más. ¿Cuál era tu visión como escritora y como editora y periodista de lo del lenguaje inclusivo? ¿Cómo, o para ti, cuál sería el lenguaje inclusivo ideal a Pues, utilizar o sin que se peleara tanto pues yo digamos, es que estoy, con estoy el un poco lenguaje, con el léxico ahí? ¿Cuál es tu in opinión? media res, pero también imagino que es por una cuestión de factor de edad. Quiero decir, a mí utilizar el término neutro para hablar de Ah, hombres y mujeres a veces se me escapa. Y, por ejemplo, leí hace poco un artículo en el que, bueno, aquí está la Organización Nacional de Ciegos de España, que ajá, toca mucho los temas de inclusividad, accesibilidad, pero claro, para personas, por ejemplo, con discapacidades de ajá, sordera o de vista. Y entonces
en este artículo lo que se decía es que cuando, por ejemplo, una cosa que hace mucha gente todavía, entre otras yo creo que algún texto mío seguro que lo ha usado, no digo periodístico, pero bueno, quiero decir textos que mandas un correo electrónico, la arroba, cuando tú pones una arroba, en realidad lo que estás obligando a esos lectores es a que se detiene y lee una cosa que no existe, ¿no? Entonces dice, estaban tod arroba s, y claro, la persona que está leyendo pues le estás obligando a ser un excluido, ¿no? Cuando realmente tienes... Ese es yo, el por ejemplo, argumento que da, digamos, este grupo de ciegos, dices tú, o de claro, y visuales. yo me acuerdo que este libro de Satisfacciones de Esclavo, como yo tengo algunos amigos que son, pues eso, bueno, se llama de distintas formas, diversos funcionales, discapacitados, que decir, bueno, gente que lo que convencionalmente se ha llamado siempre, pues eso, o ciego, o sordo, o yo tengo un amigo que es cojo de ambos pies y siempre me dice de broma, yo es que estoy harto de que me llamen diverso funcional, ¿no? Dice, porque yo soy el clásico cojo y además a mucha honra, ¿no? Dice, incluso llámame lisiado, dice, porque claro, yo, pues mi vida, mi mente está en otra parte, ¿no? Y yo, bueno, pues no me siento en absoluto inferior a otra persona. Pero hablando de esta cuestión de la inclusión, pues yo, por ejemplo, con accesibilidad, el libro de Satisfacciones de Esclavo, y precisamente por esa gente que conozco, me encargué de hablar con la Organización Nacional de Ciegos para que hicieran en un formato que se llama Daisy, que yo no sé si sigue existiendo, pero te hace una lectura del libro de poesía para que lo pudiera leer cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, al Qué final, bonito. quiero decir, yo creo que la inclusividad de hombres y mujeres está a veces en despistarse de dónde somos nosotros mismos. Quiero decir, para mí lo más fácil sería, se ha editado, ha salido ya, me desprendo del libro, ¿no? Y sin embargo es eso es. Y si alguien quisiera leerlo, ¿no? Pues cuando escribes un texto, lo que tienes seguramente que pensar es, ¿quién se está sintiendo excluido? ¿A quién puedo estar haciendo, a quién puedo estar dañando con mi forma de expresarme, ¿no? Entonces yo soy más partidaria de hablar de ciudadanía que de ciudadanos y ciudadanas, porque me parece que al final embarra mucho y enlentece los textos, ¿no? Y ya digo que, bueno, pues otras fórmulas que están más relacionadas con intersexualidad o con transexualidad o con movimientos queer, pues bueno, me resultan un poco más ajenas, pero también porque, quiero decir, ya digo que lo mismo es que soy una periodista anciana y Bueno, tampoco, tampoco. no, pero que Tampoco porque estamos en la yo misma, lo vamos reconozco. por ahí. No, creo que comentábamos, preparando esta entrevista, te hablaba de la figura de Ana María Matute, que cuando tuve la ocasión, además poco antes de que se muriera, yo reflexiono bastante sobre cosas como esta, ¿no? Y esta mujer tenía en su casa muchas cosas interesantes, unas casitas de madera que había estado haciendo ella con cacharritos para su hijo, con todo tipo de retazos de lo que se llaman, bueno, pues eso, desechos, pues ella los iba acumulando. Pero una de las cosas que más me llamó la atención era un retrato suyo que le había hecho un amigo con un boli rojo en el que ella estaba en bikini. Y entonces yo escribí un artículo que se llamaba La mujer del bikini devorada por la anciana. Y a veces yo creo que todos y todas somos un poco víctimas de eso, ¿no? De esta mujer que era muy independiente, muy luchadora, muy protestona y que se enfrentó a todo, incluso cuando se divorció, en una época en la que nadie se divorciaba, pues terminó siendo convertida por los medios de comunicación y por los reseñistas en la mujer dulce que escribía cuentos medievales de hadas, ¿no? Olvidándose de todo eso y transformando a una mujer fuerte en algo más dócil y más manejable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor la inclusión termina siendo de forma perversa algo parecido a eso, ¿no? Que nos conformemos con que nos apliquen un artículo determinado y, sin embargo, las luchas de fondo que hay, que son la verdadera igualdad salarial, la equiparación en derechos de conciliación, la eliminación de la violencia contra nosotras, o incluso eso, la pedagogía con los hombres para que entiendan que todos salimos beneficiados de este feminismo en el que cabemos todos y todas y todes, pues yo creo que es eso, que seguramente si nos quedamos en el barniz,
no entraremos en el fondo del cuadro, ¿no? Y Ujú, volviendo un poco eso, al arte contemporáneo, la mirada, pues yo creo que hay que trascender un poco el marco, ¿no? Y se está poniendo mucho énfasis en el marco de referencia del lenguaje, que es cierto que hay que visibilizar, ujú. pero no se puede desterrar lo otro, ¿no? Que yo creo que nos Sí, claro. sigue. Yo creo que como dices, tiene que ver, o sea, para mí sí es muy importante lo del lenguaje inclusivo. Considero también como editora y escritora que hacer lo posible por incluir a todas, todos, todes. Ujú. Y con esto de los ciegos que me dice me parece muy interesante. Y, y quería comentarles, antes que se me olvide, que en mi página de Facebook voy a empezar a subir material. El próximo material que voy a subir yo creo que va a ser precisamente de este uso del lenguaje inclusivo, de los argumentos que hay, Ujú. de las opciones que hay en contra, y también de una vez les paso aviso. A partir de ahora, el programa de creación y feminismo solamente se va a transmitir los viernes de los días 15 más o menos a mitad de mes y a finales de mes. Y entonces, pues, te agradezco mucho, Alicia. Seguiría conversando contigo por horas. Lo No, podemos no, hacer sí. fuera de cámara. Ya sabes que yo soy muy larga conversadora y además cuando hay alguien tan estupendo como tú al otro lado y que además Ay, gracias. para mí es entre extraño e incómodo, ¿no? Porque me cuesta no hacer las preguntas, o sea, yo me Estás pongo del en modo, otro lado ahora. claro, Estás del otro lado. Sí, y yo además, creo que las periodistas generalmente nos ponemos más nerviosas cuando nos entrevistan a nosotros que cuando sí, nosotros entrevistamos. sí, sí, porque además Sí, luego, sí. mientras estás hablando, estás reflexionando y diciendo, tal vez lo que yo a lo mejor les recomiendo a gente a la que asesoro en consultorías de comunicación, que les digo, pues no deberías haber dicho esto o tendrías que haber colocado tu mensaje al principio de la conversación, que es decir, que esos Tu consejos que ya pregunta es, tengo súper interiorizados, resulta que cuando yo estoy hablando, pues bueno, también porque me he sentido muy cómoda contigo, ¿no? Y yo creo que eso se nota. Una de las cosas que cuando he hecho entrevistas me ha pasado muy a menudo y es que a veces luego a posteriori me han dicho los entrevistados y las entrevistadas que como que no se habían dado cuenta de cosas que me habían llegado a confesar porque es eso, se había creado un ambiente de, bueno, como de camaradería, de intimidad es que yo creo que y esa es la idea, ¿no? Que las entrevistas, digo, fluyan, ¿no? Que no nada más claro, sea pregunta-respuesta y que incluso uno se tiene que salir siempre del margen, ¿no? claro. Sí, sí, pero que Pero quiero decir que bueno, lo interesante es descubrirle al otro, pues cosas que tú has encontrado, ¿no? Yo creo que como tú me has exacto. hecho sentir muy, muy cómoda, a lo mejor peligrosamente cómoda, pues claro, yo lo mismo te he contado cosas que no diría en otras circunstancias, pero bueno. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Alicia, tus redes entonces. Alicia González, periodista, editora, crítica de arte. Te pueden encontrar Bueno, ¿tienes un blog? básicamente, si buscan por Haberbock, o sea, Jabberbock, me encuentran. Todo el mundo que se ha leído Alicia en el País de las Maravillas, a lo mejor recuerda que el Jabberwocky era la bestia del reino, y yo soy un poco eso, el monstruo que está detrás de todas las reflexiones. Y también porque, claro, con un nombre tan convencional como Alicia González, pues es verdad que hay una ginecóloga mexicana muy, muy conocida e Ah, incluso una no sabía. especialista en temas de inmunología que siempre me mencionan. Y yo, bueno, es como esta periodista que te decía al No, no principio, no soy, soy yo. no soy yo. Bueno, ya saben, pueden ubicarla de todas maneras. Acuérdense que terminando el programa, la transmisión, subimos una ficha con el nombre de la entrevistada y sus redes sociales para que puedan ubicarla. Te agradezco muchísimo, Alicia, Ha y ya sido un estaremos placer. en contacto nuevamente. Nos Y vemos, acuérdense. gracias por el trabajo que haces de divulgación de las historias de las mujeres y además eso, centrándote en, bueno, comentábamos antes, yo por ejemplo me he preocupado sobre la intrahistoria de las mujeres en la guerra civil y cosas parecidas, ¿no? A partir de los objetos o de cosas que normalmente los historiadores no caen en ellas, ¿no? Y me Exacto. parece que este trabajo que tú estás haciendo, independientemente del alcance, que yo espero que sea cada vez mayor y dentro de unos años no pueda ni siquiera escribirte Ojalá. por lo famosa que sea, pero lo que me refiero es a que necesitamos mucho más de esto, ¿no? De espacios de reencuentro,
en el que las mujeres compartamos nuestra artesanía, nuestra forma de ver, porque es muy distinta, no es mejor ni peor, pero es muy distinta a la que hacen los hombres, ¿no? Y no Sí, todas somos necesitamos eso. luminosas, no todas somos oscuras, y bueno, las reivindicaciones que cada una tienen pues son perfectamente asumibles, ¿no? Desde la madre que no está conforme y se arrepiente de haberlo sido, hasta la que tiene un sentimiento absolutamente tradicional de bueno, estar volcada en sus hijos, ¿no? Pues todas esas somos nosotras, y yo creo que programas como el tuyo es lo que nos devuelven, ¿no? La otredad y la diversidad. O sea que muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Acuérdense, nos vemos en 15 días en Creación y Feminismos. Adiós. Bueno, adiós.